el día de hoy es un día especial en el cual quiero compartirles un mensaje que lo encontramos en el libro de Ruth. Específicamente voy a estar compartiendo el capítulo 1 y el mensaje de hoy día es titulado Noemí y su familia enfrentando la crisis. Vaya que hay momentos en nuestra vida y en la vida de nuestras familias donde efectivamente nos encontramos viviendo situaciones complejas. Y cuando estamos en medio de aquellas situaciones, sabemos que estas llegan a veces sin previo aviso, de forma súbita, de forma repentina. Quizá pueden estar surgiendo en tu hogar, en mi hogar, situaciones desde el ámbito económico, dificultades. A lo mejor estás experimentando el dolor asociado a la pérdida de un ser querido. Quizá en este tiempo estás lidiando con alguna situación de enfermedad, tanto tuya como alguien de tu familia. Y en medio de eso, efectivamente, nuestras familias se tienen que adaptar, nuestras familias cambian su dinámica habitual. Pero aún en medio de eso, el Señor sigue estando para nosotros. Amén. Pero como seres humanos, comúnmente que intentamos tener explicaciones frente a lo que nos sucede, y aquello que no se nos es explicado, una y otra vez intentamos buscar, ¿verdad?, algún camino para intentar sobrellevar la situación. Muchas veces va a surgir en nuestro corazón, en nuestra mente, y quizás no lo verbalizamos, pero está en nuestro interior esta pregunta: en medio de esto que estoy viviendo, en medio de esto que está sucediendo en mi familia, ¿dónde está Dios? Quizá Dios está sigilosamente ahí, en medio de esa situación. Quizá Dios te está dando ciertas pautas de cómo abordar aquello que estás viviendo o atravesando con tu familia. Pero es válido también preguntarnos dónde está Dios en medio de aquello. Y bueno, me parecía pertinente también poder considerar esta frase que nos habla justamente de los procesos que ocurren en la vida. Y se nos plantea así: toda vida está hecha de luces y sombras. Ninguna felicidad es tan completa que no incluya importantes dosis de dolor y de frustración. En vista de este carácter matizado, ambiguo y contradictorio que tiene nuestra vida, la palabra del Señor nos invita a disfrutar de la alegría de esos días soleados, o para los que les guste la lluvia, de esos días lluviosos, pero no perder de vista la gratitud que el Señor nos otorga de entregarnos esta vida como un don divino. Amén. Y bueno, en medio de eso, el libro de Ruth es un claro ejemplo de historias, en particular de la historia de una familia, la cual enfrentó una profunda crisis familiar. Y adentrándonos a los primeros versículos de Ruth capítulo 1, los primeros 2 versículos nos señalan lo siguiente: aconteció en los días que gobernaban los jueces que hubo hambre en la tierra, y un varón Belén de Judá fue a morar en los campos de Moab, él y su mujer y sus 2 hijos. El nombre de aquel varón era Elimelec, y él su mujer Noemí, y los nombres de sus hijos eran Malón y Kelión, efrateos de Belén de Judá. Llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron allí. El contexto de esta historia y del libro de de Ruth, y lo que surge ahí en medio de esta historia, ocurre en tiempos de los jueces. Un tiempo en donde la nación de Israel se había apartado de nuestro Señor, y en medio de eso había una desintegración moral y espiritual.
Por tanto, en medio de esa situación que estaba aconteciendo incluso con el pueblo de Israel, se nos plantea que Dios envía hambre sobre la tierra de Canaán. Ante esta necesidad, uno de los protagonistas de esta historia, que es Elimelec, esposo de Noemí, decide trasladar a su familia a un territorio que era el territorio de Moab. Un territorio que en una primera mirada parecía ofrecer estabilidad frente a la situación de hambruna que se estaba presentando en el territorio de Belén, que era donde vivía esta familia, pero que espiritualmente estaba muy lejos de la voluntad de Dios. Quizá en el presente tú también estés viviendo alguna situación difícil con tu familia y te toquen tomar decisiones frente a qué hacer, a quién pedir ayuda, dónde recurrir o finalmente qué decisión es la que vas a tomar. Lo cierto es que Elimelec, esposo de Noemí, podría haber esperado la voluntad de Dios, como lo hicieron muchos de los otros israelitas en ese tiempo, e incluso podría haber ido a otro territorio donde también se honraba el nombre de Dios. Hubiese podido preguntar y establecerse en alguna otra región que estuviera cerca de la voluntad de Dios. Pero se nos plantea que Moab, este territorio al cual emigra esta familia, se encontraba aproximadamente a unos 120 kilómetros de Belén, que era la residencia de Elimelec, de Noemí y sus hijos. Y Moab, este territorio pagano, se encontraba al otro lado del Mar Muerto, como pueden ver ahí. La característica quizá resultante de este territorio era que los moabitas eran enemigos de los israelitas, adoraban a dioses falsos, incurrían en prácticas muy malvadas y perversas. Y teniendo esto presente y en el contexto de que había generaciones de tensión entre moabitas y los hijos de Israel, aún así Elimelec, este padre de familia, escogió dejar su tierra natal y escapar a la ciudad vecina de Moab. En una primera mirada pudiésemos decir que este hombre, Elimelec, no hizo la voluntad de Dios, pues siendo hebreo y como tal tenía la promesa de parte del Señor que aún en épocas difíciles tendrían abundancia, como lo menciona, por ejemplo, el Salmo 34, versículo 9, el cual, si Elimelec hubiese recordado, en su mente hubiesen estado estas palabras: teman al Señor ustedes sus santos, pues nada les falta a aquellos que le temen. Los leoncillos pasan necesidad y tienen hambre, pero los que buscan al Señor no carecen de bien alguno. Algo estaba sucediendo en el corazón de este hombre, y en medio de la necesidad decide, junto a su familia, de irse a esta tierra de Moab, abandonando la tierra de Dios y con ello sus costumbres. Fue una decisión, pudiésemos decir, fuera de la voluntad de Dios. Y lo que sucede cuando tomamos decisiones fuera de la voluntad de Dios es que comienzan también una seguidilla de malas decisiones y con eso una seguidilla de consecuencias que pueden ser aún más complejas para nuestra vida, pero también para la vida de nuestros cercanos. Hasta este momento de la historia pudiésemos decir, Elimelec tuvo la culpa, ¿verdad? El hombre tuvo la culpa. Pero
También pongámonos en los zapatos, en las sandalias de Elimelec. No era una situación fácil. La hambruna había tomado posesión del lugar donde ellos vivían con su familia, y este hombre estaba interesado por el bienestar de los suyos. Y esto nos lleva también a reflexionar y a poner de vista que en muchas familias hay alguien que carga con la responsabilidad de sostener emocional y económicamente a los suyos. ¿Cuántos de ustedes, de los que está aquí sentado, le toca el poder proveer a su familia económicamente y emocionalmente? Quizá en tu rol de esposo o de esposa, incluso en tu rol de hijo, te tocan asumir ciertas responsabilidades por las condiciones en las cuales pueda estar tu familia. Y vaya que con el paso del tiempo, el lidiar con estas situaciones puede incluso ser abrumador, cansador. Quizá este era el sentir en el corazón de Elimelec frente a esta situación de desesperación. Frente a esta situación compleja, él intentó resolver en sus propias fuerzas lo que estaba ocurriendo. ¿Y por qué digo que tengamos una mirada también compasiva con este hombre? Porque cuántas veces nosotros, aún teniendo la guía del Señor, aún buscando de su presencia, a veces también nos equivocamos y decidimos solucionar aquellas situaciones complejas con nuestras propias fuerzas. Entonces vemos que Elimelec y su familia habían huido de Judá para escapar de la muerte asociada a la hambruna, pero en medio de este escenario y de estas decisiones que a veces se toman de forma apresurada, 3 hombres, Elimelec y sus 2 hijos, encontraron la muerte en este territorio de Moab. El texto bíblico nos señala que esta familia estuvo 10 años en Moab. Y cuando vemos el escenario y el transitar de esta familia en medio de estas circunstancias, como en la escena final, vemos que, sacando cuentas, quedaban 3 viudas solitarias y 3 tumbas judías en una tierra pagana. Hasta aquí intentamos una solución rápida, pero también ocurre en nuestra vida de que a menudo preferimos evitar los problemas en lugar de enfrentarlos. Porque vaya que es difícil a veces enfrentar las situaciones problemáticas. Y quizá nos vemos tentados a un pensamiento que a veces está en nosotros de decir, no tengo las herramientas para poder resolver aquello que está ocurriendo en mi vida o en mi familia. Pero eso es una mentira. Porque si el Señor está en tu corazón, y si buscas su verdad cada día, es Él quien nos guía para poder lidiar incluso con situaciones complejas. Amén. También pudiésemos decir, y a veces incluso usar como excusa, que desde pequeños aprendemos a cómo reaccionar ante los problemas. Y en ese aprendizaje que tenemos en casa, a veces aprendimos de pequeños que era mejor esconder los problemas y que cada uno tratara de resolverlo como pudiese. A lo mejor en tu historia de familia, cuando había una situación problemática en casa, en vez de intentar una solución, veías a tus papás, a tus hermanos discutir, y tú, para no ser parte de aquello, huías, escapabas y nunca
comprendiste finalmente cómo se podía resolver una situación difícil. Y quizá en eso hemos sido condicionados a evitar el conflicto o a temer frente al cambio que pudiesen provocar ciertas decisiones que tenemos que enfrentar. Y frente a esos escenarios que son complejos, nuestra tendencia como seres humanos va a ser a escapar. Ahora vuelvo a recordarte que aquellos que estamos en el Señor, Él incluso puede restaurar nuestras historias y puede enseñarnos frente a estas situaciones que son complejas. Pero hoy día quiero hacerte una pregunta también en relación a eso. Porque justamente cuando estamos en situación de crisis, se visualiza quién realmente somos y en qué realmente creemos. ¿Y cuántas veces quizá tu pasado ha intentado levantarse por sobre la voluntad del Señor en tu vida y en tu presente? Y es aquí donde yo te pregunto, ¿qué situaciones están definiendo tu presente? ¿Es ese pasado que lo ves como agobiante, con aquellas cosas que has aprendido a lidiar pero que finalmente no has resolvido totalmente? ¿O es el presente que te entrega el Señor con esa mano que te apoya, que te afirma, que te sostiene y que te ayuda a sobrellevar aún esas situaciones que están siendo complejas? Si hay algo hermoso del Señor que aun cuando nos da el camino, incluso la salida, Él es tan respetuoso que nos da la capacidad de decidir cómo queremos vivir nuestra vida. Y en medio de eso vale preguntarse, ¿cómo estás viviendo tu vida? ¿Bajo la mano del Señor? ¿O tu historia, tu pasado está por sobre eso en este momento? Y la historia continúa y vemos en estos pasajes. Y murió Elimelec, marido de Noemí, y quedó ella con sus 2 hijos, los cuales tomaron para sí mujeres moabitas. El nombre de una era Orfa y el otro era Ruth. Y habitaron allí unos 10 años y murieron también los 2, Malón y Quelión, quedando así la mujer desamparada de sus hijos y de su marido. Esta mujer, Noemí, había perdido su familia entera. Había quedado en una situación de desesperanza y de aflicción. Ningún integrante de su familia estaba presente. Ella había huido a Moab en busca de una mejor vida y ahora se encontraba en una situación de total desolación. En este contexto y en esta vivencia tan profunda, tan fuerte para la vida de esta mujer, ¿con qué emociones crees que ella estaba lidiando? ¿Qué cuestionamientos pasaron por su mente, por su corazón? Quizá la palabra abandonada llegó a ser parte de su vida y a definirla. Y también pudiésemos pensar que esta mujer creyó que efectivamente el Señor la había abandonado. Pero en medio del dolor, en medio de las circunstancias difíciles, siempre hay anuncios que pueden alentar y que pueden orientar nuestra manera de seguir avanzando en la vida. Y el texto nos señala que Dios visitó nuevamente al pueblo fiel en Belén. Y dice que Noemí escuchó esta noticia de que la hambruna ya había terminado en su tierra natal. Y cuando escuchó estas buenas nuevas, ella decide regresar a su casa. Entonces vemos aquí a esta mujer con una historia que cargaba de muerte, de desolación,
de soledad. Incipientemente comienza a tomar una decisión de dar una salida a esta larga jornada de estos 10 años en un territorio que había sido inhóspito para ella y que le había robado lo más preciado para ella, que era su familia. Noemí no sabía lo que le esperaba en este camino de regreso a Belén. Pero si hay algo que Dios comenzó a forjar en el corazón de esta mujer, aún en medio del dolor, era que Moab no era el lugar donde ella debía estar. Quizá tú te encuentres de regreso a la casa de Dios. Quizás han pasado muchas cosas en el transcurso de estos últimos años en tu vida y en medio de eso estás en la etapa en la que el Señor te ha estado recordando quién es Él para tu vida. Quizá en casa tengas alguno de tus hijos que en medio de tantas situaciones que ha vivido, el Señor le está hablando de que Él sí puede volver a casa. Sí puede volver a Él. Quizá han sido tantas oraciones las cuales tú has hecho por tu esposo o por tu esposa en relación a que tú anhelas que Él esté cerca de la presencia de Dios, que en este momento Dios está inquietando su corazón y Él está intentando volver a los brazos del Padre. No sé qué esté ocurriendo en casa, qué esté ocurriendo en tu vida el día de hoy. Pero lo que sí sé es que el Señor siempre está ahí atento a los suyos. Se nos plantea entonces que Noemí vivía en una tierra donde los habitantes tenían una larga historia de seguir a dioses falsos, en lugar del único Dios verdadero. Y cuando pensamos en esta decisión de esta mujer de volver a casa, no era tan solo porque ya sabía que la hambruna había terminado, sino que también pudiésemos ver que algo estaba sucediendo en su corazón y una señal de arrepentimiento ya estaba comenzando a materializarse en su vida. La lección de abandonar el pecado, de abandonar la casa del Padre, de abandonar decisiones equivocadas y de nuevamente vivir para Dios. Y hoy día también te pregunto, en tu vida, quizá hay territorios como este de Moab que se nos ejemplifica en el texto bíblico, que está representando en el día de hoy aquellas personas, aquellos lugares, aquellas cosas, aquellos gustos a los cuales tanto usted como yo a veces hemos recurrido con el afán de satisfacer nuestras necesidades y que a simple vista no pareciera ser un error. Pero cuando usamos esas cosas como sustituto de Dios, es ahí donde está el problema. Cuando miras tu vida, puedes ser capaz de señalar quizá algún tiempo donde efectivamente tú sentiste o viviste un hambre espiritual, una situación espiritualmente difícil, y en medio de eso trataste de llenar ese vacío con cualquier cosa, menos con buscar al Señor. En medio de eso podemos decir que nos conformamos con un sustituto. ¿Cuántas cosas en medio de nuestras relaciones interpersonales en el presente están siendo sustitutos? ¿Cuántas veces tenemos vínculos con otras personas porque queremos sanar vacíos
y finalmente los transformamos en vínculos de dependencia emocional? ¿Cuántas veces te has dado cuenta que esa relación con tal o cual persona no es una relación sana, pero de alguna manera sigues aferrándote a él o a ella? ¿Cuántas veces en casa has tolerado una convivencia violenta porque crees que es parte de la normalidad de las relaciones? ¿Cuántas veces has cambiado tu forma de actuar o de pensar, incluso tus convicciones en el Señor, por necesitar que otros te validen? ¿Cuántas veces no has puesto límites en tu vida por intentar agradar a otros? ¿Y cuántas veces quizá te has aminorado a ti mismo, a ti misma, y con ello no te has percatado de la manera tan especial y tan particular en que el Señor te mira, en que el Señor te aprecia como una creación perfecta? Toda vez que nos aminoramos, toda vez que no le encontramos un real sentido a la importancia de nuestra vida, estamos desconociendo esa obra hermosa que el Señor hizo en nosotros como su creación perfecta. Vaya que hay cosas que a veces ocurren en nuestro corazón y no nos percatamos. Ahora, en medio de estas circunstancias que el texto nos relata y que obviamente era una situación muy difícil ya en esta cena para esta mujer y sus dos nueras, ella decide volver a casa. Y hoy día el Señor también te dice que en medio de circunstancias difíciles, tanto a nivel personal o en tu familia, o incluso otras situaciones que te han hecho quizá apartarte del Señor, hoy día Él te invita a volver a casa. Puedes volver al Señor. Amén. Y continuamos con la historia. Dice, entonces se levantó con sus nueras y regresó de los campos de Moab, porque oyó en el campo de Moab que Jehová había visitado a su pueblo para darles pan. Salió pues del lugar donde había estado y con ella sus dos nueras, y comenzaron a caminar para volverse a la tierra de Judá. Y Noemí dijo a sus dos nueras, andad, volveos cada una a la casa de su madre. Jehová haga con vosotras misericordia como la habéis hecho con los muertos y conmigo. Jehová os conceda que hayáis descanso, cada una en casa de su marido. Luego las besó y ellas alzaron su voz y lloraron y le dijeron, ciertamente nosotras iremos contigo a tu pueblo. En este andar, en este caminar de estas mujeres en medio de la situación que cada una de forma particular estaba viviendo, en medio del dolor, de la incertidumbre. Y cuando Noemí decide regresar a las tierras de Israel, ella viajando en este camino de regreso junto a sus nueras, en algún momento del camino se detiene y decide persuadirlas a ellas de que regresaran a su tierra. Y esto nos hace preguntarnos, ¿por qué una judía creyente, una hija de Abraham, animaría a dos mujeres jóvenes paganas a adorar a dioses falsos? Estas mujeres ya no eran desconocidas para Noemí, eran sus nueras. ¿Y qué alentaría a Noemí a persuadirlas a que ellas regresaran a territorio pagano? Nuevamente, si tenemos una mirada compasiva también de Noemí, esta mujer, por el dolor que estaba atravesando, ella necesitaba descanso,
no solo para su alma, sino también ella quería que ese descanso lo pudieran encontrar sus nueras en base a esta situación tan compleja que estaban viviendo. Ellas se encontraban en duelo. Y en esto también Noemí quizá tomó una decisión un poco apresurada. Y quizá ella pensó que el único lugar donde sus nueras encontrarían descanso sería bajo el abrigo de otro esposo, un poco siguiendo la costumbre de la época. Pero en medio de eso, nuevamente vemos que el descanso que estaba pensando Noemí no era el descanso que tanto ella ni sus nueras necesitaban. Y es aquí donde la palabra nos recuerda que Jesús nos invita a venir a Él para encontrar el verdadero descanso, aún en estas situaciones que son muy complejas. El Señor siempre extiende su mano como una invitación para otorgarnos ese descanso. Y que en la lectura de Noemí quizá lo pudiesen encontrar sus nueras en volver a rehacer su vida. Pero lo que el Señor nuevamente le estaba hablando a Noemí era que el descanso y la plenitud solo se encuentran en Él. Y la historia continúa. Y Noemí respondió: volveos, hijas mías, ¿para qué habéis de ir conmigo? ¿Tengo yo más hijos en el vientre que puedan ser vuestros maridos? Volveos, hijas mías, e idos, porque yo ya soy vieja para tener marido, y aunque diese esperanza tengo, y esta noche estuviese con marido, y aún diese a luz los hijos. ¿Habíais vosotras de esperarlos hasta que fuesen grandes? ¿Habíais de quedaros sin casar por amor a ellos? No, hijas mías, que mayor amargura tengo, ya que vosotras, pues la mano de Jehová ha salido contra mí. Y ellas alzaron otra vez su voz y lloraron. Y Orfa besó a su suegra, mas Ruth se quedó con ella. Y Noemí dijo: he aquí tu cuñada se ha vuelto a su pueblo y a sus dioses. Vuélvete tú tras de ella. Y el texto que sigue es un texto que continuamente nos alienta, ¿verdad?, frente a la decisión de Ruth. No me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres iré yo, y donde quiera que tú vivieres viviré. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios será mi Dios. Qué impresionante es lo que está ocurriendo en medio de estas mujeres. Noemí, devastada por la tristeza y la amargura de su corazón, emprendiendo rumbo nuevamente a su tierra y a su Dios. Quizá pudiésemos ver a una mujer conflictuada, incluso en su fe, pero aún en medio de eso, el Señor la sorprende y pone a su lado una compañera que es su nuera, Ruth. Y lo impresionante de esto es que más que resaltar Ruth, esta relación que quizá ellos tenían como nueras, lo que resalta a esta joven es la fe de esta mujer, y ella quiere abrazar esa fe del Dios de Noemí. Y esto también nos habla a nosotros que a lo mejor incluso en momentos muy difíciles que podamos estar atravesando, donde quizá incluso pensamos que no estamos tan alineados con el Señor, nuestra vida también da testimonio de nuestra fe a aquellos que aún no le conocen. Y en eso el Señor también nos puede sorprender. La decisión que Ruth y Orfa enfrentaron fue una imagen de salvación, pero también una de rendición.
Todos los días de nuestra vida nosotros nos vemos confrontados a tomar decisiones, las cuales contribuyen a que nos acerquemos a la voluntad de Dios, pero otras que nos apartan de su voluntad. Y en medio de eso el Señor también hoy te pregunta, en medio de esta vida que Él te ha entregado, ¿las decisiones que estás tomando te acercan a Él o te están apartando de Él? Y vaya que el camino del compromiso, del servicio, del vivir la fe, no es un camino cómodo. Y vaya que vamos a enfrentar muchas situaciones complejas, incomodidades, y vamos a tener que ir eligiendo, ¿verdad? Pero no es tan solo una elección personal, porque toda vez que elegimos para bien acercarnos a la voluntad de Dios, va a tener consecuencias en nuestros cercanos, versus todo lo contrario. Si nos apartamos de Él, las consecuencias no tan solo las viviremos nosotros, sino quienes están a nuestro alrededor. Y vaya que la decisión de esta joven moabita, Ruth, tuvo implicancias no tan solo en su vida, porque, bueno, ustedes después lo pueden revisar en casa, pero si seguimos con la historia, vamos a ver cómo Ruth, esta joven que abraza la fe de su suegra, fue una de las antecesoras de Cristo. Y gracias a la fe de esta mujer, y que se adentró a lo desconocido, a vivir una vida conforme a la voluntad de Dios, tanto su vida como la vida de aquellos que le sucedieron fueron de bendición. Amén. Y el texto dice, anduvieron pues ellas 2 hasta que llegaron a Belén. Y aconteció que habiendo entrado en Belén, toda la ciudad se conmovió por causa de ellas, y decían, ¿no es esta Noemí? Y ella le contestó, poderoso me ha afligido. Le cargaba esta mujer, que incluso su vida, ella toma la decisión que el dolor definiera su vida. Ya no quiere llamarse Noemí, sino que la llamen Mara, que es amargura. ¿Y cuántas veces en nuestra vida las situaciones intentan definir quiénes somos? ¿Y cuántas veces en medio de eso el Señor nos recuerda quiénes somos en Él? Aquí nuevamente se nos plantea que Noemí se fue de Belén por una hambruna, pero vemos que esta mujer retorna y hay una hambruna aún más profunda que está en su alma. Y era tan evidente aquello que ella sintió que el Señor la había abandonado, que el Señor se había vuelto contra ella. A veces también eso está en nuestro corazón o en nuestros pensamientos, que enfrenta situaciones complejas, creemos pensar que el Señor no está con nosotros, que nos ha abandonado. Pero cuando ella se refirió al Señor, de alguna manera, aún en su corazón, ella seguía reconociendo al Dios Todopoderoso. Y la palabra que ella usó para referirse a Dios, cuando habló acerca de Él, era como aquel suficiente que se derrama en las vidas de sus hijos, que creen en Él y que solo Él satisface sus necesidades. Cuando Noemí y su nuera Ruth regresan a Belén, era el tiempo de la cosecha. ¿Y
qué paradójico, porque hasta todo este relato hemos visto hambruna, hemos visto muerte, hemos visto soledad, hemos visto desamparo. Vaya que son situaciones complejas. Pero este capítulo termina con el tiempo de la cosecha. Y en medio de la tristeza se nos está vislumbrando una historia que va a terminar en esperanza. ¿Y a qué nos llama esto, hermanos? ¿Y por qué recordar la historia de Noemí y su familia en medio de la crisis? Porque efectivamente a veces Dios nos lleva a puntos donde no podemos más, a lugares de vacío, pero en medio de eso y en medio de esta historia de esta mujer, de sus nueras, en específico de Ruth, el Señor intenciona a veces momentos complejos para volver a Él, para encontrarnos con Él. Y en medio de eso, encontrar la plenitud para nuestra vida. Aunque las situaciones complejas, las crisis puedan parecer devastadoras, no es el final de la historia. En el caso de Noemí parecía que en su vida ya no podía ocurrir más fatalidad de la que ya estaba experimentando. Pero Dios, que era su Dios, estaba preparando una restauración inesperada para su vida. Y hoy día el Señor nos vuelve a recordar que las dificultades no significan que Él nos haya abandonado, sino que son muchas veces el inicio de un nuevo capítulo en nuestra historia personal o en nuestra historia familiar, en el cual el Señor tiene preparado un propósito y una bendición especial para ti y tu familia. Hoy día honro el nombre del Señor, porque en medio de los procesos de vida que experimentamos, Él de alguna manera nos recuerda que Él está para nosotros y para los nuestros. Hoy día veo en medio de este lugar a mis papás y estamos atravesando una situación familiar, pero honro a Dios porque Él está con nosotros y está con sus vidas. Así que en esperanza y en la dicha que nos da reconocer quién es nuestro Dios sustentador, quién es nuestro Dios que abre camino donde nosotros no podemos ver. Si tú estás aún dudando de que Dios te ha abandonado, hoy día el Señor te dice, vuelve a casa, estoy para ti, estoy para los suyos.